el planteamiento que nos hacemos críticamente hacia el neoliberalismo, bueno, es algo que necesariamente tiene que ser revisado en todos los ámbitos, me parece, porque el neoliberalismo no solamente se impuso en los criterios económicos, políticos, de las privatizaciones de todo, sino que también influyó y fue determinante y ha sido determinante en la academia, en la cultura, en las actividades creativas, etc. Entonces, ese es el planteamiento. Me parece que el neoliberalismo nos presenta una versión de lo humano en todos los ámbitos. Mi nombre es Edwin Sánchez Auzucua. Soy practicante del psicoanálisis, atiendo un consultorio con orientación psicoanalítica. En el ámbito psi, que es mi ámbito, psicología, psiquiatría, psicoanálisis, bueno, lo que vemos es que hay un criterio europeizado, norteamericano, con parámetros del desarrollo infantil, para empezar por ahí, ¿no? Sería suficiente atender una comunidad rural para darnos cuenta que todos los planteamientos que nos hacen sobre qué es el desarrollo infantil, qué es el desarrollo humano, no encajan con esta visión muy norteamericana de qué es el desarrollo. Me parece que el neoliberalismo ha tratado de apoderarse incluso del sentido de algunas palabras, del sentido de algunas expresiones. Por ejemplo, cuando se habla de ideología, el liberalismo propone eso, ya no hay ideología. Y entonces, para criticar a un gobernante, ¿no?, dicen, eso que está diciendo es ideología, ¿no? Como si los que hablan no tuvieran ideología o no hablaran desde la ideología. Entonces, bueno, hay ideología liberal, por ejemplo, pero es algo que también han tratado de apoderarse ellos, ¿no? Hasta del liberalismo. Ellos dicen, nosotros somos los representantes del neoliberalismo, ¿no?, del liberalismo, en su sentido de hacer negocios en última instancia, ¿no? Entonces, sí, me parece que es algo que tiene que ser muy abordado. Cuando se dice la sociedad civil, bueno, ahí hay un intento muy claro de todo este planteamiento neoliberal de apoderarse incluso del sentido de qué es la sociedad civil, ¿no? La sociedad civil desde una perspectiva de la gerencia y de la administración de lo público. Entonces la sociedad civil es desplazada en su sentido político y legal para ser capturada, ¿no?, en su sentido de administrativo y gerencial de los planteamientos neoliberales, ¿no? Entonces es fundamental, me parece, ese planteamiento. Que cada quien en su propia disciplina y en su propio ámbito de competencia tendría que empezar a ver de qué manera. Lo que sí me queda muy claro es que, por ejemplo, los medios masivos de comunicación, ¿no?, todo el monopolio, prensa, radio, televisión, pues utilizan ese lenguaje neoliberal, ese concepto cultural, ¿no?, donde hay una carga muy fuerte de privatizar el sentido de las palabras y reducir un mensaje político en eslogans de mercado propagandístico, ¿no? Esto se puede ver con los analistas políticos que hablan como con ciertas frases de impacto en su sentido, sin explicar de dónde sacan eso o por qué están planteando las cosas así. En la academia lo que se nos enseña es una versión norteamericana, eurocentrada, del desarrollo humano y del concepto de lo humano, es con los adolescentes infractores, ¿sí? En México. El adolescente infractor, sería suficiente una entrevista para ver que todos los
planteamientos y conceptos que se utilizan como normales en la adolescencia no encajan. Y no encajan en el sentido del desarrollo de un adolescente y tampoco encajan en lo que se supone que es lo que se ha llamado el conflicto ante la norma o ante la ley, ¿no? El adolescente infractor nos presenta ese enorme desafío. ¿Qué vamos a entender por límites? ¿Qué vamos a entender por lo normal? ¿Es normal la transgresión? Parecería ser que el discurso general del neoliberalismo es que sí, que todo se vale con tal de prosperar económicamente, de hacer riqueza, y entonces no hay ningún límite, todo es posible, ¿no? Comercio con sustancias ilícitas. Se podría decir, bueno, un narcotraficante tiene una manera distinta de pensar, ¿no? Para él es normal lo que hace porque se le tendría que perseguir, ¿no? Entonces se pone en cuestión hasta dónde está lo permitido, hasta dónde está lo prohibido y qué vamos a entender por el desarrollo humano. La marginalidad de los adolescentes en nuestro país, bueno, si atendemos en sentido estricto a las estadísticas, la mayor parte de los adolescentes en México viven en condiciones de marginalidad, ¿no? Sea de pobreza extrema o de pobreza. Del 2008 al 2010, cuando el gobierno de la ciudad asumió la administración del sistema penitenciario, fue que se le dio un mayor espacio al trabajo de los psicólogos y de los procesos terapéuticos. Y eso empezó a generar una serie de cambios, porque además se modificó el planteamiento represivo de la violencia dentro de las instituciones carcelarias, por lo menos en cuanto a el adolescente infractor, ¿sí? Porque es una población mucho menor y pudimos hacer mucho más cosas que en una institución que alberga 10,000 presos, por ejemplo, ¿no? Acá, por ejemplo, en el tutelar de menores, en Tlalpan, había una población de 400 y pico de adolescentes divididos en 3 patios, entonces se pudo hacer una intervención mucho más clara, específica, y se empezaron a generar cambios importantes, me parece, que fue un logro. No sé qué está pasando ahora, porque yo me retiré en el 2010, pero sí se pudo hacer algo. Empezó a haber, incluso en el barrio, en los barrios, era algo temido caer, ¿no? En el tribilín, le decían, ¿no? Porque la violencia brutal que había dentro de esta institución, pues no la sobrevivía cualquiera. Y no solamente se trataba de una especie de escuela para la transgresión y demás, sino que también generaba mucho daño, ¿no? Entonces, después del 2008, empezaron a generarse tales cambios que en el barrio y en las distintas zonas de la ciudad se decía, bueno, ya qué chiste es estar ahí, ¿no? Te dan puros cursos, ¿no? Ya hasta los papás entran a los dormitorios, ¿no? Pues ¿eso qué?, ¿no? Ya no había ese desafío temerario del adolescente de la violencia, que además estaba coludida, digamos, con todo el sistema del modus operandi de la corrupción, con la dirección de estos centros, ¿no? Que fue desmontado, me parece, por completo, ¿no? En esos años. Desde el hecho de que en una ciudad como la Ciudad de México haya zonas donde se están empezando a hacer parques, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, en Iztapalapa, que hay una enorme población de adolescentes y de familias, hay trabajo muy importante para que existan espacios recreativos, espacios donde los adolescentes tengan una alternativa por lo menos para elegir, y que
en ese gran conglomerado poblacional empieza a haber opciones. Ya desde ahí empieza a haber algo, ¿no? Los talleres que hay, las invitaciones que hay para participar con grupos, ¿no? de semejantes, que no sean los grupos delictivos. Algo de lo que nos dimos cuenta en el trabajo con esos adolescentes era que los púberes, los jovencitos, las primeras actividades que tienen fuera del ámbito familiar son a través de las actividades delictivas. Es decir, sus primeras formas de socialización fuera de la familia es a través de la actividad delincuencial, ¿no? Con la banda, con el grupo. Muchos de ellos, desde luego, no van ya a la escuela. Para ellos no tiene sentido irse a sentar a una banca, ¿no? A hacer tareas. Para cierto tipo de población eso ya deja de tener sentido, porque el sentido de la escolaridad es una preparación para el futuro. Y ellos dicen, ¿cuál futuro? ¿No? Yo lo que quiero es tener un celular, ¿no? Y voy, pues se lo robo a un transeúnte, ¿no? O más adelante, pues quiero una motocicleta y va. Y entonces, el futuro inmediato, sin una posibilidad de pensar hacia adelante, es una de las características que confirman, ¿no? Otros autores que han abordado esto, ¿no? De que se trata de una satisfacción en el corto plazo. El futuro es dentro de un mes, dentro de 2 meses. Las políticas neoliberales, después de décadas, empezaron a tener consecuencias muy negativas, ¿no? En términos generales. Ahora con este cambio tan importante, que es una auténtica transformación, yo creo que empieza a replantearse todo de manera de nuestra vida social, de nuestra vida cultural, política, ¿no? De la manera en que pensamos nuestra civilización. Entonces, me parece que desde el momento en que se empieza a decir que no todo está permitido, que no todo es posible hacer, y que cuando hay conductas que violan el consenso de lo comunitario, eso empieza a tener efectos paulatinamente. No sabemos hasta qué grado y de qué manera, pero desde luego que tiene un efecto, ¿no? Porque en los planteamientos que había en el régimen, en el viejo régimen, pues explícitamente, ¿no? Se decía en la televisión, se vale robar, ¿no? Se vale violar, ¿no? Los parámetros, las normas. Y su manera de normalizar esto tenía un efecto en toda la vida social y política y pública de las personas. Entonces me parece que tiene que ver con el asunto de las satisfacciones, ¿no? ¿Cómo busca la gente joven una satisfacción? ¿A través de qué medios? ¿A través de qué actividades? Y ahí se empiezan a replantear las cosas de una manera distinta, y me parece que eso genera opciones, genera preguntas, y desde el ámbito psi, también los propios psicólogos. Es decir, si hay algo que podría decir que distingue el psicoanálisis de los otros ámbitos del psi, es que el primer interrogado es el psicoanalista, ¿no? Él es el primer interrogado, cómo se plantea los problemas, por qué está ahí. Y entonces lo que hay que hacer es darle un espacio a los adolescentes para que hablen, para que se expresen. Si los niños son medicados en la escuela para que no estén tan acelerados, y la psicóloga del colegio les dice tal cosa, y los papás dicen tal cosa, y los maestros dicen tal cosa, bueno, con el planteamiento analítico de lo que se trata es decirle al niño, bueno, ¿y tú qué dices? ¿No? Todas estas personas dicen de ti tal, ¿tú qué dices? ¿No? Y que pueda expresarse, y que un niño de esa edad, 10 años, 12 años,
puede empezar a decir con mucha claridad algo de lo que le está ocurriendo, de su ansiedad, de su agresividad, de lo que él ha recibido. Esa es una forma de plantear las cosas, ¿no? Que tiene que ver con los individuos concretos y que en ese sentido tal vez en un planteamiento de más largo alcance, bueno, tendría que haber clínicas, ¿no? Además de que en las zonas menos atendidas de la ciudad hubiera actividades, talleres recreativos, opciones de elegir algo, hubiera también centros para atender, ¿no? Con un criterio terapéutico, por ejemplo. Eso podría ayudar, sí, no sé si sea posible en este momento, ¿no?